El silencio de un templo vacío. Ese momento suspendido en el que los ecos de 1000 plegarias parecen flotar aún en el aire. Imaginemos la última noche en que un sacerdote pronunció el nombre de un dios que nadie volvería a invocar jamás. ¿Puedes sentirlo? El peso de ese último suspiro, de esa última ofrenda, de ese último gesto de fe antes de que todo se desvaneciera en las sombras del olvido. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios. Te invito a acomodarte, a cerrar los ojos, si lo deseas, a dejar que la oscuridad te envuelva suavemente, porque esta noche emprenderemos un viaje extraordinario hacia los rincones más profundos del tiempo humano. Un viaje hacia el misterio de lo que desaparece, pero nunca muere del todo. Esta noche exploraremos uno de los fenómenos más fascinantes y melancólicos de la experiencia humana, la muerte de los dioses. No hablamos de conceptos abstractos o teorías filosóficas, hablamos de algo mucho más tangible, mucho más humano. Hablamos de las deidades que fueron adoradas durante milenios, cuyos nombres fueron pronunciados millones de veces, cuyos templos recibieron ofrendas innumerables, y que un día simplemente dejaron de existir en la conciencia humana. Mientras otras civilizaciones brillaban con la fuerza de sus imperios, mientras Egipto levantaba pirámides y Mesopotamia escribía las primeras leyes, miles de culturas menores, olvidadas, susurraban plegarias a dioses que hoy ni siquiera tienen nombre. Pero aquí está la pregunta que nos perseguirá toda la noche. ¿Qué le sucede a un dios cuando nadie lo recuerda? ¿Pueden los dioses morir? ¿Y qué nos dice esto sobre nosotros mismos? ¿Sobre la naturaleza de la creencia? ¿Sobre la fragilidad de todo aquello que consideramos eterno? Esta noche navegaremos por las aguas oscuras del olvido. Visitaremos templos silenciosos donde el incienso ya no arde. Escucharemos los ecos de lenguas muertas pronunciando nombres que se disuelven en el aire. Conoceremos a las últimas personas que creyeron, a los sacerdotes que guardaron secretos que murieron con ellos, a las culturas que desaparecieron llevándose consigo universos enteros de significado. Exploraremos desde las selvas de Mesoamérica hasta los desiertos de Mesopotamia, desde las estepas de Asia Central hasta las islas perdidas del Mediterráneo. Y te prometo algo. Esta noche descubrirás que los fantasmas de estos dioses aún caminan entre nosotros, en las palabras que usamos sin conocer su origen, en los rituales que practicamos sin comprender su significado, en los miedos y esperanzas que heredamos de antepasados que adoraban a deidades cuyo nombre hemos olvidado. Porque cada palabra de este relato está fundamentada en documentos históricos, en crónicas de la época, en evidencias arqueológicas que nos hablan de mundos perdidos. No te ofrezco fantasía, sino el drama real de la memoria humana y su fragilidad. Así que acomódate, respira profundo, cierra los ojos y déjate llevar hacia una de las historias más antiguas y más recientes a la vez. La historia de cómo los dioses nacen, viven y desaparecen en el olvido. Debemos comenzar en el principio. No el principio del universo, sino algo mucho más íntimo. El principio de la necesidad humana de crear dioses. Imaginemos por un momento la Tierra hace 8000 años. El hielo de la última glaciación se ha retirado apenas un suspiro en términos geológicos. Los continentes tienen formas que reconoceríamos, pero la humanidad es algo completamente distinto. No hay ciudades, no hay escritura, no hay imperios. Solo pequeños grupos de seres humanos dispersos por la vastedad del mundo, cada uno enfrentándose a la oscuridad con sus propias manos desnudas. En las montañas de Anatolia, en lo que hoy es Turquía, un grupo de cazadores se reúne. Podemos casi escuchar el crepitar del fuego,
sentir el frío de la noche que se cuela entre las pieles que los cubren. Uno de ellos, quizás el más anciano, señala hacia las estrellas. Pronuncia palabras en una lengua que jamás será escrita, que desaparecerá sin dejar rastro. Pero esas palabras están creando algo, están dando nombre a las fuerzas invisibles que mueven el mundo, están naciendo los primeros dioses. ¿Y qué eran estos dioses primordiales? No las figuras complejas de mitologías posteriores, no los Zeus o los Ra con sus genealogías elaboradas, eran presencias. El trueno tenía un nombre, el viento tenía una voz. El río que inundaba los campos cada primavera era una entidad con voluntad propia. Cada grupo humano, aislado de los demás por distancias que parecían infinitas, desarrollaba su propio panteón, sus propios nombres para el misterio. Las evidencias arqueológicas nos revelan algo extraordinario. Desde el año 7000 a.C., en múltiples lugares del planeta que no tenían contacto entre sí, los humanos comenzaron a construir estructuras dedicadas a lo sagrado. En Göbekli Tepe, en Turquía, enormes pilares de piedra con grabados de animales. En las Islas Británicas, círculos de madera que precedieron a Stonehenge por milenios. En las estepas de Asia Central, pequeños santuarios de arcilla donde se depositaban ofrendas que nadie volvería a tocar. Conozcamos a alguien. Llamémosla Nerith. No sabemos si existió realmente, pero sabemos que alguien como ella existió. Nerith vive en el año 5800 a.C. en las orillas del Mar Negro, en una pequeña aldea de pescadores y agricultores. Tiene 32 años, una edad avanzada para su época. Es la guardiana de las historias de su pueblo. Cada luna nueva, Nerith camina hasta una cueva cerca de la costa. Lleva consigo un cuenco de arcilla con granos de cebada, miel silvestre y sangre de pescado. En la entrada de la cueva, pronuncia palabras que su abuela le enseñó, que la abuela de su abuela conocía, que se pierden en una cadena ininterrumpida de transmisión oral que se remonta más allá de la memoria humana. Está hablando con la Señora de las Profundidades, un ser que no tiene forma fija en la mente de Nerith. A veces es una mujer inmensa con escamas de pez, a veces es simplemente la oscuridad fría del agua. A veces es solo una sensación, la certeza de que algo escucha. ¿Qué le pide Nerith a la Señora de las Profundidades? Peces abundantes, mares en calma, protección contra las tormentas que pueden destruir las frágiles embarcaciones de su pueblo. Y algo más, algo que raramente articula incluso en su mente: comprensión, el consuelo de saber que el universo no es caos puro, que hay algo o alguien que puede ser apelado, que escucha, que quizás responde. Esta escena se repite simultáneamente en miles de lugares. En las selvas tropicales de lo que será Mesoamérica, alguien deja ofrendas a los espíritus del jaguar. En el Valle del Nilo, antes de que Egipto sea siquiera un concepto, pequeñas comunidades honran a los espíritus del cocodrilo y del ibis. En las montañas del Himalaya, en las llanuras de África, en las islas del Pacífico, en todas partes, la humanidad está poblando el mundo de presencias invisibles. Las tablillas más antiguas que poseemos, las escrituras cuneiformes de Sumeria del año 3200 a.C., ya mencionan dioses que para entonces eran considerados antiguos. Nombres como An, Ki, Namo, deidades que regían el cielo, la tierra, el abismo primordial. Pero incluso estos nombres, preservados en arcilla cocida, son solo ecos de creencias aún más remotas. Son la punta visible de un iceberg cuya masa sumergida se pierde en la oscuridad de la prehistoria. Y aquí está lo crucial. Cada dios que nace lleva consigo no solo un nombre, sino un universo completo de significados. Lleva historias de origen, tabúes, rituales específicos,
conexiones con los ciclos de la naturaleza y de la vida humana. Cuando un pueblo adora a un dios del trueno, no está simplemente nombrando un fenómeno meteorológico, está construyendo una relación compleja con el poder, con el miedo, con la esperanza. Está diciendo: este mundo aterrador tiene sentido, hay patrones, hay razones, hay alguien a quien podemos hablar. Los testimonios arqueológicos nos muestran que estos primeros cultos tenían características comunes. Casi siempre involucraban espacios liminales, cuevas, cimas de montañas, orillas de ríos, lugares donde el mundo cotidiano parecía encontrarse con algo más. Casi siempre incluían ofrendas, el intercambio fundamental que define toda religión. Los humanos dan algo de valor a cambio de protección, fertilidad, comprensión, y casi siempre incluían especialistas, chamanes, sacerdotes, videntes, individuos que afirmaban tener una conexión más directa con lo sagrado. Pero aquí está el inicio de nuestra historia de desaparición. Desde el mismo momento en que nace un dios, comienza también su vulnerabilidad. Porque un dios, a diferencia de la montaña o el río que representa, depende completamente de la creencia humana para existir. Cuando la última persona que conoce el nombre de Nerith muere, cuando la última ofrenda se deposita en aquella cueva junto al Mar Negro, cuando el último suspiro de fe se disuelve en el aire, ¿qué queda? Las crónicas no existen para estos dioses primordiales. No hay textos sagrados que preserven sus nombres. No hay templos de piedra que resistan los milenios. Solo el silencio de la cueva, el murmullo eterno del mar y el olvido absoluto de la humanidad que continúa su camino adorando a nuevos dioses, construyendo nuevos templos, pronunciando nuevos nombres hacia el vacío expectante del cosmos. Avancemos en el tiempo. El mundo está cambiando. Los pequeños grupos de cazadores y agricultores comienzan a consolidarse. Las aldeas se convierten en pueblos, los pueblos en ciudades. Y con las ciudades llega algo revolucionario: la necesidad de organización, de jerarquía, de justificación del poder. Los dioses, que habían sido presencias difusas en la naturaleza, comienzan a transformarse en algo más complejo. Es el año 3000 a.C. En Mesopotamia, en el fértil valle entre el Tigris y el Éufrates, florecen las primeras ciudades-estado: Uruk, Ur, Lagash, nombres que resuenan con la promesa de civilización, y con ellas, un nuevo tipo de dios. Imaginemos a un sacerdote llamado Lugal-Shah. Lugal-Shah vive en la ciudad de Uruk durante el periodo dinástico temprano. Su nombre significa príncipe poderoso del corazón y lleva consigo el peso de una tradición que ya tiene siglos de antigüedad. Lugal-Shah sirve en el templo de Inanna, la diosa del amor y la guerra, una de las deidades más antiguas del panteón sumerio. Cada amanecer, Lugal-Shah atraviesa los enormes patios del templo. Podemos casi sentir el frescor de las baldosas bajo sus pies descalzos, escuchar el murmullo de los himnos que otros sacerdotes entonan en las cámaras interiores. Llega ante la estatua de Inanna una figura femenina de ojos enormes incrustados con lapislázuli, y comienza el ritual que su padre le enseñó, que el padre de su padre conocía, pero algo ha cambiado. Inanna ya no es simplemente un espíritu de la fertilidad, una presencia vaga asociada con el planeta Venus. Ahora tiene una biografía completa. Tiene padres divinos, hermanos, amantes, enemigos. Tiene templos específicos, sacerdotes especializados, rituales elaborados que deben seguirse al pie de la letra. Y lo más importante, tiene poder político. Según las inscripciones cuneiformes de este periodo, los reyes de Uruk no gobernaban por derecho propio. Gobernaban porque Inanna los había elegido. La diosa, a través de sus sacerdotes, legitimaba el poder temporal. Y así, la religión y la política se entrelazaban de manera inseparable.
Esta transformación está ocurriendo simultáneamente en múltiples lugares del mundo antiguo. En Egipto, durante el periodo predinástico, los espíritus locales de cada ciudad del Nilo están evolucionando hacia un panteón complejo. El espíritu halcón de Hieracómpolis se está convirtiendo en Horus. El espíritu chacal de Asiut está transformándose en Anubis. El proceso es gradual, orgánico, pero inexorable. Conozcamos ahora a otra persona. Su nombre es Merenra Merenra y vive en el Alto Egipto alrededor del año 2800 a.C. Es sacerdote de Khnum, el dios con cabeza de carnero que, según las creencias de su tiempo, moldea a los humanos en su torno de alfarero antes de que nazcan. Merenra viene de una familia de sacerdotes. Su bisabuelo servía al mismo dios en el mismo templo. Pero Merenra ha notado algo inquietante. Cada año, menos personas vienen a hacer ofrendas a Khnum. No es que hayan dejado de creer en los dioses, es que los dioses de la capital, los dioses de los faraones, están eclipsando a las deidades locales. Ra, el dios sol de Heliópolis, está adquiriendo preeminencia. Los himnos hablan cada vez más de él y cada vez menos de Khnum. Una noche, Merenra confía sus temores a su hijo menor. Los dioses no mueren, le dice, pero pueden dormir. Pueden retirarse al silencio cuando los humanos vuelven su atención a otros. ¿Qué siente Merenra al pronunciar estas palabras? Quizás una mezcla de tristeza y aceptación. Ha dedicado su vida entera a un dios que está siendo olvidado lentamente, como una estrella que palidece ante el sol naciente. Los testimonios arqueológicos confirman esta dinámica. En todo el mundo antiguo, vemos cómo los panteones se van consolidando. Los dioses menores son absorbidos por los mayores, combinados con ellos, o simplemente relegados al olvido. Es un proceso que los estudiosos llaman sincretismo, pero que para los creyentes de la época debió sentirse como algo mucho más visceral. La lenta agonía de dioses que alguna vez fueron el centro del universo. Las tablillas de arcilla de Mesopotamia nos revelan algo fascinante. Listas de dioses. Los escribas sumerios, meticulosos hasta el extremo, creaban catálogos de deidades. Algunos de estos catálogos mencionan más de 3000 nombres divinos. 3000 dioses. Pensemos en eso. Cada uno de esos nombres representaba una creencia, una esperanza, un miedo. Cada uno tenía adoradores que pronunciaban su nombre con reverencia. Pero aquí está lo inquietante. Muchos de esos nombres aparecen solo una vez en toda la literatura cuneiforme. Una sola mención en un catálogo. Ni himnos, ni templos, ni historias. Solo un nombre en una lista, como un susurro atravesando los milenios. ¿Quién adoraba a Lahmu? ¿Qué hacía Tishpak que lo distinguía de otros dioses? ¿Qué plegarias se elevaban hacia Enmesharra? No lo sabemos. Nunca lo sabremos. Y esa es precisamente la naturaleza del olvido que estamos explorando. No es dramático. No hay un momento final donde el último creyente grita el nombre del Dios antes de morir. Es más sutil, más triste. Simplemente un día nadie más pronuncia ese nombre y el silencio se instala para siempre. Pero mientras algunos dioses desaparecen, otros están ascendiendo a un poder inimaginable. En Babilonia, Marduk está emergiendo como el rey de los dioses. En Egipto, Amón se está fusionando con Ra para convertirse en Amón-Ra, la deidad suprema. En la India, los dioses védicos están siendo codificados en textos sagrados que garantizarán su supervivencia. La competencia entre dioses no es menos feroz que la competencia entre ciudades. ¿Y los humanos? ¿Qué sienten ante todo esto? Las crónicas egipcias nos ofrecen una pista. Un texto del Reino Medio lamenta: los lugares sagrados de antaño están en ruinas.
Los dioses que allí moraban, ¿a dónde han ido? Hay nostalgia en estas palabras, pero también perplejidad. Si los dioses son eternos, ¿cómo pueden sus templos caer en el abandono? Si son todopoderosos, ¿por qué no protegen sus propios santuarios? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y quizás esa es la razón por la que los dioses que sobreviven son aquellos que se adaptan. Inanna se convertirá en Ishtar, Ishtar influenciará a Astarte, Astarte resonará en Afrodita. Los nombres cambian, las historias se transforman, pero algo esencial persiste. Otros dioses no tienen esa flexibilidad. Son demasiado específicos, demasiado atados a un lugar o momento particular. Y cuando ese lugar es abandonado o ese momento pasa, ellos también pasan. El mundo antiguo está despertando a un orden divino más estructurado. Pero en ese despertar, miles de dioses menores están siendo empujados hacia las sombras. Sus nombres aún se pronuncian, pero con menos frecuencia. Sus templos aún reciben ofrendas, pero más pequeñas. Sus sacerdotes aún realizan rituales, pero ante audiencias cada vez más reducidas. Es el principio del fin para muchos, y ellos no lo saben todavía. El tiempo continúa su marcha inexorable. Estamos ahora en el primer milenio antes de Cristo. El mundo se ha vuelto más interconectado. Las rutas comerciales cruzan continentes, los imperios se expanden y colapsan, y con ellos, los dioses viajan, se encuentran, compiten, se fusionan. Imaginemos la ciudad de Tiro, en la costa fenicia, alrededor del año 1000 a.C. Es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo antiguo. Sus comerciantes navegan hasta los confines del Mediterráneo, estableciendo colonias en lugares que serán Cartago, Cádiz, Marsella. Y con sus barcos viajan sus dioses. Baal Shamem, el señor de los cielos. Astarte, la reina del cielo. Melkart, el protector de la ciudad. Estos nombres resuenan en los mercados, en los templos, en los hogares, pero resuenan también en lugares lejanos, donde se mezclan con deidades locales, donde adquieren nuevos significados. Conozcamos a Hamilcar, un comerciante fenicio que ha viajado más allá de las columnas de Hércules, hasta las costas de lo que hoy es España. Ha establecido un pequeño puesto comercial en una bahía protegida. Una noche, mientras el sol se hunde en el océano infinito, Hamilcar erige un pequeño altar de piedra. Pronuncia una plegaria a Melkart, pidiéndole protección para su empresa. Pero las personas locales que observan desde las colinas tienen sus propios dioses, dioses del mar, de la tormenta, del comercio. En los días siguientes, Hamilcar descubre que estos dioses locales no son tan diferentes de Melkart. Quizás piensa son aspectos del mismo poder divino, o quizás son sus hermanos en un panteón más vasto del que conocía. Con el tiempo, los fenicios y los íberos comenzarán a compartir santuarios, a hacer ofrendas conjuntas. Los dioses, parece, son más flexibles de lo que los sacerdotes dogmáticos admiten. Esta hibridación está ocurriendo en todas las fronteras del mundo antiguo. En Egipto, tras la conquista de los Hicsos, la diosa asiática Astarte es incorporada al panteón egipcio. En Mesopotamia, los dioses sumerios son adoptados por los acadios, que los renombran pero mantienen sus esencias. En Grecia, Zeus está absorbiendo características de deidades más antiguas, transformándose de dios del cielo a rey del cosmos. Las inscripciones de este periodo nos revelan algo fascinante: bilingüismo divino. En las fronteras entre culturas aparecen textos que equiparan dioses de diferentes panteones. Baal es Zeus, Astarte es Afrodita,
Osiris es Dioniso. ¿Es esto sincretismo religioso o algo más profundo? ¿Es el reconocimiento de que detrás de los nombres diferentes hay arquetipos universales? Pero mientras algunos dioses se expanden, otros se contraen. Imaginemos ahora a una sacerdotisa en un templo aislado de Anatolia. Su nombre es Kubaba, y sirve a una diosa que lleva el mismo nombre. Kubaba la diosa es una deidad antigua, venerada en Carquemis durante siglos, pero el mundo está cambiando rápidamente. Los hititas han caído. Los asirios están expandiéndose. Las viejas ciudades-estado de Anatolia están siendo absorbidas por imperios más grandes, y con cada conquista, los dioses locales pierden terreno. Kubaba, la sacerdotisa, ha vivido lo suficiente para ver cómo el templo de su diosa es saqueado 3 veces. Cada vez, los conquistadores se llevan los tesoros, pero dejan la estatua de la diosa. No vale nada, dicen. Es solo piedra de una deidad que nadie conoce. Una noche, Kubaba, la sacerdotisa, sube a la azotea del templo. Mira las estrellas. Las mismas estrellas que su diosa ha contemplado durante milenios. ¿Nos has abandonado?, susurra. ¿O somos nosotros quienes te abandonamos a ti? No hay respuesta, solo el viento que arrastra polvo del desierto. Los testimonios arqueológicos de este periodo muestran un patrón claro. Los dioses de los imperios sobreviven. Los dioses de las ciudades-estado perecen. Es una ley cruel pero consistente. Cuando Asiria conquista Babilonia, Ashur, el dios nacional asirio, se vuelve preeminente. Pero cuando Babilonia se libera y conquista Asiria, es Marduk quien reina supremo. Los dioses suben y bajan con las fortunas políticas de sus adoradores. Pero aquí está lo interesante. Algunos dioses encuentran formas ingeniosas de sobrevivir. Se adaptan, se transforman, se ocultan bajo nuevos nombres. El dios hitita Teshub será parcialmente absorbido por el Zeus griego. La diosa frigia Cibeles viajará hasta Roma y será adorada en el mismo Capitolio. El dios persa Mitra llegará hasta Britania con las legiones romanas. Conozcamos a Mitradates, un soldado persa en el ejército de Jerjes durante las guerras médicas, alrededor del año 480 a.C. Mitradates adora a Mitra, el dios del contrato y la luz. Para él, Mitra no es simplemente un dios más en un panteón complejo. Es el ser divino, que garantiza que los juramentos se cumplan, que la palabra dada es sagrada, que hay orden en el universo. Durante la invasión de Grecia, Mitradates conoce a soldados griegos capturados. Le hablan de Apolo, de Zeus, de Atenea. Al principio, estos nombres le resultan extraños, incluso ofensivos. ¿Cómo pueden estos bárbaros griegos tener sus propios dioses? ¿No es Ahura Mazda, el único dios verdadero, con Mitra como su manifestación? Pero con el tiempo, Mitradates comienza a notar similitudes. Apolo también es un dios de la luz. Zeus también garantiza los juramentos. Quizás, piensa, los griegos adoran a las mismas fuerzas divinas, simplemente con otros nombres. Esta idea lo consuela. El universo no está tan fragmentado como parecía. Hay un orden subyacente. Las crónicas persas de la dinastía aqueménida nos muestran esta visión cosmopolita. Ciro el Grande, al conquistar Babilonia, no destruyó los templos de Marduk. En cambio, se proclamó elegido de Marduk. Darío el Grande, al invadir Egipto, respetó a los dioses egipcios. Los persas comprendieron algo crucial. Los imperios pueden conquistar tierras, pero conquistar almas requiere respetar a sus dioses. Sin embargo, este respeto tiene límites. Las inscripciones de Besitún, donde Darío relata sus victorias, mencionan que destruyó los templos de los dioses mentirosos de los rebeldes.
¿Qué dioses eran esos? No lo sabemos. Sus nombres no merecieron ser preservados. Fueron considerados falsos, ilegítimos, indignos. Y así desaparecieron no solo de los templos, sino de la memoria misma. Durante este periodo de expansión e intercambio, algo más está ocurriendo. La escritura está preservando algunos dioses mientras condena a otros al olvido. Los griegos están escribiendo la Ilíada y la Odisea, inmortalizando a Zeus, Atenea, Apolo. Los hebreos están codificando la Torá, estableciendo a Yahvé como el único Dios verdadero. Los indios están compilando los Upanishads, refinando las complejas filosofías de Brahma, Vishnu, Shiva. Pero los dioses que no tienen textos escritos, que dependen exclusivamente de la tradición oral, están en peligro. Cuando una cultura es conquistada, cuando su lengua es reemplazada, esos dioses pierden su voz, literalmente. No pueden ser invocados porque nadie recuerda ya cómo pronunciar sus nombres correctamente. Pensemos en todas las lenguas que se extinguieron durante este periodo: el hitita, el elamita, el frigio, docenas de dialectos anatólicos. Con cada lengua muerta, mueren también los dioses que hablaban en ella. Es una extinción en masa que pasa casi desapercibida, porque ¿quién llora por un dios que nadie recuerda? Y, sin embargo, hay supervivientes inesperados. En aldeas remotas, en montañas aisladas, en islas olvidadas, algunos cultos antiguos persisten, se adaptan, se simplifican, pero continúan. Un agricultor en las montañas de Anatolia aún deja ofrendas en una cueva consagrada a un espíritu local cuyo nombre no figura en ningún texto. Una familia en Creta aún realiza un ritual que sus ancestros realizaban 1000 años antes, aunque ya no recuerdan exactamente por qué. Estos son los dioses que sobreviven en los márgenes, en los espacios que los grandes imperios no controlan completamente. Son fantasmas de un mundo más antiguo, más pequeño, más íntimo, y su persistencia nos recuerda que el olvido no es instantáneo, es gradual, parcial, lleno de resurrecciones temporales y agonías prolongadas. Hemos llegado al momento de máximo esplendor de muchas tradiciones religiosas antiguas. Estamos en los primeros siglos de nuestra era. El Imperio Romano domina el Mediterráneo. La dinastía Han gobierna China. El Imperio Kushan florece en Asia Central. Y en cada uno de estos espacios, complejos sistemas religiosos alcanzan su apogeo. Imaginemos Roma en el año 100 después de Cristo. El emperador Trajano está en el poder. El imperio está en paz. Y la ciudad de Roma es un microcosmos asombroso de la diversidad religiosa del mundo antiguo. Caminemos por las calles de la ciudad eterna. Podemos casi escuchar el murmullo de 1000 lenguas, sentir el aroma del incienso de 100 templos diferentes. En el Capitolio, la tríada divina de Júpiter, Juno y Minerva recibe las ofrendas oficiales del Estado. Pero a pocas calles de distancia, en el barrio del Trastevere, hay un templo a Isis, la diosa egipcia. Más allá, en el campo de Marte, un santuario a Mitra atrae a soldados y mercaderes. Conozcamos a Lucio Valerio, un patricio romano que ha servido como procónsul en Asia Menor. Lucio es un hombre educado, que ha leído a Platón y a Aristóteles, que se considera a sí mismo civilizado y racional. Sin embargo, su vida religiosa es extraordinariamente compleja. Por la mañana, Lucio realiza las ofrendas tradicionales a los lares, los espíritus protectores de su hogar. Es un ritual que heredó de sus antepasados, una práctica que se pierde en la noche de los tiempos romanos. Después, como patricio responsable, participa en un sacrificio público a Júpiter Óptimo Máximo. Por la tarde, cumpliendo una promesa hecha durante una tormenta en el mar, visita el templo de Isis y deja una ofrenda de oro. Y por la noche, en secreto, desciende a un mitreo subterráneo donde participa en los misterios de Mitra.
¿Es Lucio supersticioso? ¿Contradictorio? No desde su perspectiva. Para él, cada uno de estos dioses gobierna diferentes aspectos de la realidad. Los lares protegen su hogar. Júpiter garantiza el orden del Estado. Isis ofrece esperanza de inmortalidad. Mitra proporciona una comunidad de hermanos unidos por juramentos sagrados. ¿Por qué limitarse a un solo dios cuando el cosmos es tan vasto? Este pluralismo religioso es característico del apogeo del mundo antiguo. Las inscripciones de este periodo muestran una tolerancia extraordinaria. En Delos, una pequeña isla griega que es centro comercial del Mediterráneo, hay templos a Apolo, Artemisa, Serapis, Atargatis Siria, dioses nabateos, todos conviviendo en un espacio de pocas hectáreas cuadradas. Pero hay tensiones bajo esta aparente armonía. Viajemos ahora al este, a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El Templo de Salomón, reconstruido por Herodes, es uno de los edificios más impresionantes del mundo antiguo. Pero mientras los romanos toleran miles de dioses, el judaísmo rabínico insiste en uno solo: Yahvé, el Dios con mayúscula, el único. Conozcamos a Yehoshua ben Leví, un sacerdote del templo. Para Yehoshua, la idea romana de adorar a múltiples dioses no es solo equivocada, es abominación, es idolatría. Los profetas hebreos han predicado durante siglos contra los dioses falsos, los Baales, las Aseras, los ídolos de las naciones, y Yehoshua ha dedicado su vida a preservar la pureza del culto a Yahvé. Pero el destino es cruel. En el año 70, las legiones romanas bajo Tito destruyen el templo. Yehoshua está allí ese día. Puede sentir el calor de las llamas, escuchar el estruendo de las piedras cayendo, percibir el grito colectivo de miles de personas viendo desaparecer el centro de su universo religioso. ¿Qué piensa Yehoshua mientras contempla las ruinas? Quizás recuerda las palabras de los profetas: no haréis imágenes de vuestro Dios. El templo, con toda su magnificencia, no era Dios, era solo piedra, y Yahvé sobrevivirá a la piedra. Debe sobrevivir, porque si no, entonces el sufrimiento de su pueblo no tiene sentido. Los testimonios del periodo muestran que Yehoshua tenía razón, aunque de forma que no podía anticipar. El judaísmo sobrevive a la destrucción del templo porque no depende de un lugar específico. Puede practicarse en cualquier sitio donde haya 10 judíos reunidos. Los dioses que están atados a templos específicos, a rituales que solo pueden realizarse en lugares determinados, esos dioses están en peligro. Mientras tanto, en el mundo grecorromano, algo extraordinario está ocurriendo: la filosofización de los dioses. Los estoicos están enseñando que los dioses son manifestaciones del logos divino, la razón universal. Los neoplatónicos están argumentando que todos los dioses son emanaciones del uno inefable. Las creencias están siendo intelectualizadas, abstraídas. Conozcamos a Plutarco, el famoso biógrafo griego. Plutarco escribe un tratado titulado Sobre Isis y Osiris, donde argumenta que los dioses egipcios representan verdades filosóficas universales. Isis es la naturaleza femenina del cosmos. Osiris es el principio de orden. Set es el caos. Esta interpretación alegórica preserva los nombres de los dioses, pero transforma radicalmente su naturaleza. ¿Es esto supervivencia o muerte lenta? Los campesinos egipcios que llevan ofrendas al templo de Isis en Filé no están pensando en principios filosóficos. Para ellos, Isis es real, personal, capaz de escuchar plegarias y obrar milagros. Pero los intelectuales grecorromanos están transformando a Isis en un concepto, y los conceptos, aunque pueden perdurar en libros, no inspiran el mismo fervor que las deidades personales. En este momento de apogeo, también estamos viendo el nacimiento de algo nuevo: religiones que se proclaman universales. El cristianismo,
que comenzó como una secta judía, está afirmando que su mensaje es para toda la humanidad. El budismo Mahayana está desarrollando la idea del Bodhisattva que trabaja por la salvación de todos los seres. Estas religiones no están contentas con coexistir con otros dioses. Quieren reemplazarlos. Los primeros textos cristianos son fascinantes porque muestran esta tensión. Pablo de Tarso no niega la existencia de otros dioses. Los llama demonios, poderes reales pero malignos. Otros apologistas cristianos argumentan que los dioses paganos son humanos deificados o invenciones diabólicas o simplemente errores, pero todos coinciden en algo: deben desaparecer. Y lentamente, gradualmente, comienzan a hacerlo. No inmediatamente. El proceso tomará siglos, pero las semillas del olvido masivo están siendo plantadas. En el año 130 después de Cristo, un viajero puede visitar Roma y encontrar docenas de templos activos, sacerdotes oficiando, creyentes dejando ofrendas. Pero también puede escuchar, en las catacumbas y en las casas de reunión secretas, voces que proclaman: hay un solo Dios verdadero, y no es ninguno de estos. Mientras tanto, en los rincones del imperio y más allá, dioses menores continúan siendo adorados. En las montañas de Iberia, los celtíberos aún honran a Lug y Epona. En las selvas de Germania, los godos adoran a Tiwaz y Wodanas. En las estepas de Asia Central, los nómadas realizan sacrificios a los espíritus del cielo y la tierra. Estos pueblos no saben que sus dioses están condenados, que las fuerzas de la historia los arrastrarán eventualmente. Por ahora, en este momento de apogeo, todo parece eterno. Pero la eternidad es una ilusión que la historia se complace en desmentir. Y las fuerzas que destruirán este mundo religioso diverso ya están en movimiento, aunque la mayoría aún no las percibe. Es el último resplandor del sol antes del crepúsculo. Brillante, glorioso y absolutamente destinado a desvanecerse. El apogeo nunca dura. Las estructuras más sólidas comienzan a agrietarse mucho antes de que su colapso sea evidente. Y en los siglos tercero y cuarto de nuestra era, las tensiones que llevarán al ocaso de los dioses antiguos se vuelven imposibles de ignorar. Imaginemos el año 250 después de Cristo. El Imperio Romano está tambaleándose bajo presiones múltiples, invasiones bárbaras en las fronteras, crisis económica interna, inestabilidad política con emperadores que duran meses antes de ser asesinados. Y en medio de este caos, algo está cambiando en el alma del imperio. Conozcamos a Marco Aurelio Antonino, no el emperador filósofo, sino un ciudadano común que lleva su nombre. Marco vive en Alejandría, el gran crisol cultural del mundo antiguo. Su padre adoraba a Serapis, la deidad greco-egipta que fusionaba a Osiris con Zeus. Su madre era devota de Isis. Marco fue educado en la filosofía estoica, que le enseñó a ver a los dioses como metáforas del orden cósmico. Pero Marco tiene dudas, cada vez más profundas, más inquietantes. Ha visto el templo de Serapis, magnífico y antiguo, casi vacío durante los festivales. Ha escuchado a los sacerdotes lamentarse de que las ofrendas disminuyen año tras año. Y ha escuchado también otra cosa: sermones apasionados de cristianos en las esquinas, proclamando que todos los dioses antiguos son falsos, que hay una sola verdad. Una noche, Marco camina por el barrio judío de Alejandría. Desde una casa de reunión, escucha cánticos en griego y hebreo. La puerta está entreabierta. Casi sin darse cuenta, se acerca y escucha. Un hombre está hablando sobre un Dios que no necesita templos de mármol, que no exige sacrificios de animales, que escucha las plegarias del humilde tanto como las del poderoso. Marco siente algo removerse en su interior. ¿Y sí? No. Descarta el pensamiento.
pero la semilla de la duda ha sido plantada. Los testimonios del periodo muestran que la experiencia de Marco no es única. Las inscripciones en las tumbas comienzan a cambiar. Antes decían, consagrado a Serapis, o bajo la protección de Mitra. Ahora, cada vez más frecuentemente, dicen simplemente al dios o a la divinidad. La especificidad está desapareciendo. Los dioses se están difuminando en una vaga idea de lo divino. ¿Por qué está ocurriendo esto? Las crónicas y las evidencias arqueológicas nos dan pistas. Primero está el factor de la crisis, cuando el mundo se desmorona. Cuando la seguridad desaparece, los humanos buscan respuestas más absolutas. El pluralismo tranquilo del paganismo clásico, con su actitud de todos los dioses son válidos, funciona bien en tiempos de prosperidad. Pero en tiempos de terror, las personas quieren certezas. Quieren un Dios que prometa salvación definitiva, no una colección de deidades que pueden o no escuchar sus plegarias. Segundo, está el factor de la moralización de la religión. Las religiones mistéricas, el cristianismo, el maniqueísmo, todas están enfatizando la conducta ética como camino hacia la salvación. Están diciendo, no basta con hacer sacrificios, debes vivir justamente. Esta es una idea poderosa que las religiones tradicionales, enfocadas más en el ritual que en la ética, no pueden igualar fácilmente. Viajemos ahora a Roma en el año 312. El emperador Constantino está a punto de enfrentarse a su rival Magencio en la batalla del puente Milvio. Según las crónicas cristianas, Constantino tiene una visión, una cruz en el cielo, con las palabras, con este signo vencerás. Ordena a sus soldados pintar el símbolo cristiano en sus escudos. Gana la batalla. ¿Realmente tuvo esta visión? No lo sabemos. Lo que sabemos es que Constantino, el emperador más poderoso del mundo, se convierte al cristianismo. Y con su conversión, el destino de los dioses antiguos queda sellado. No inmediatamente, pero inexorablemente. Conozcamos a Lucio Caecilius, un sacerdote de Júpiter en Roma durante este periodo. Lucio viene de una línea de sacerdotes que se remonta a la República. Su familia ha servido a los dioses de Roma durante generaciones. Cuando escucha que el emperador se ha convertido al cristianismo, Lucio siente frío en el estómago. ¿Cómo es posible?, se pregunta. Júpiter ha protegido a Roma durante 1000 años. ¿Y ahora el emperador adora a un dios judío crucificado? Al principio, Lucio se consuela pensando que es solo una fase, que los emperadores han tenido caprichos religiosos antes. Pero con el tiempo, comienza a notar cambios. Los fondos para los templos tradicionales disminuyen, los festivales antiguos son desalentados, los cristianos, antes perseguidos, ahora caminan con la cabeza alta. Los edictos imperiales de este periodo revelan la estrategia. Constantino no prohíbe el paganismo, simplemente lo desfinancia. Corta el apoyo estatal a los templos, redistribuye las tierras del templo. Sin recursos, sin el patronazgo imperial, los cultos antiguos comienzan a marchitarse. Pero la resistencia es fuerte. En las ciudades, especialmente en el este del imperio, muchos ciudadanos cultos se aferran a los dioses antiguos. Ven en el cristianismo una religión de esclavos, indigna de personas educadas. Los filósofos neoplatónicos escriben tratados defendiendo las antiguas tradiciones. Argumentan que los dioses representan verdades eternas que el cristianismo, en su exclusivismo, no puede comprender. Conozcamos a Hipatia de Alejandría, filósofa y matemática que vive en el año 415. Hipatia no es sacerdotisa de ningún culto en particular, pero representa algo crucial: la civilización clásica en su forma más refinada. Enseña filosofía neoplatónica, matemáticas, astronomía.
Sus estudiantes incluyen tanto paganos como cristianos. Pero Alejandría se está volviendo más violenta. Las tensiones religiosas están escalando. Una turba de cristianos incitados por el obispo Cirilo arrastra a Hipatia de su carruaje. La llevan a una iglesia. Allí, la torturan y la matan. Su muerte no es solo el asesinato de una mujer, es un símbolo. La vieja sabiduría está siendo literalmente destrozada por el nuevo orden. Los testimonios de este periodo están llenos de elegías. Poetas paganos escriben sobre templos abandonados, estatuas cubiertas de musgo, festivales que ya nadie celebra. Hay nostalgia en estos textos, pero también amargura. Los bárbaros están en las puertas, escribe uno, y nosotros estamos destruyendo nuestros propios dioses. Pero hay algo más complejo ocurriendo. No todos los paganos resisten. Muchos se convierten, sinceramente o por conveniencia. Y cuando se convierten, a menudo llevan consigo elementos de las viejas religiones. Las crónicas muestran cómo festivales paganos son cristianizados. La Saturnalia se convierte en Navidad. Las procesiones de Isis influencian las procesiones marianas. Los santos cristianos ocupan los espacios vacantes dejados por los dioses locales. ¿Es esto supervivencia o muerte disfrazada? Pensemos en un campesino en la Galia del siglo V. Sus ancestros adoraban a Esus, dios de los árboles sagrados. Ahora él es cristiano, pero cuando tiene un problema, aún va al mismo robledal sagrado. Solo que ahora deja su ofrenda a un santo cristiano asociado con ese lugar. El nombre ha cambiado, pero el acto esencial de dirigirse a lo sagrado en ese lugar específico, ese permanece. Las grietas en el mármol se están ensanchando. Cada generación que pasa, menos personas recuerdan los himnos antiguos. Menos sacerdotes conocen los rituales complejos. Los textos sagrados se pierden en incendios, se descartan como irrelevantes, se reutilizan como material de escritura para documentos cristianos. La transmisión de conocimiento, que había sido ininterrumpida durante milenios, se está fracturando. Y en los márgenes del antiguo mundo romano, en las zonas que el cristianismo aún no ha penetrado completamente, los dioses antiguos tienen sus últimos bastiones. En las montañas de Lituania, en los bosques de Escandinavia, en las estepas de Asia, las antiguas devociones continúan. Pero están rodeadas. El cerco se está cerrando. Es solo cuestión de tiempo. Hemos llegado al momento crucial, el punto donde la grieta se convierte en abismo. El momento en que los dioses, que habían poblado el mundo durante milenios, enfrentan su extinción sistemática. El año es 390. Y uno después de Cristo. El emperador Teodosio emite un edicto que cambiará el mundo para siempre. En términos legales simples, el edicto prohíbe todos los cultos paganos en el Imperio Romano. Los templos deben cerrarse. Los sacrificios están prohibidos. Practicar las antiguas religiones se convierte en crimen. No es sugerencia, es ley. Imaginemos la escena en Roma cuando se anuncia el edicto. En el foro, donde las estatuas de los dioses han estado durante siglos, una multitud se reúne. Algunos lloran abiertamente, otros están en shock silencioso. Un anciano sacerdote de Vesta, la diosa del hogar, se desploma. Ha dedicado 50 años de su vida a mantener el fuego sagrado. ¿Y ahora le dicen que todo eso no fue nada? ¿Que su vida entera fue servir a una mentira? Conozcamos a Priscus, un senador romano de familia antigua. Priscus no es particularmente devoto. Como muchos de su clase, su religión es más cultural que espiritual, pero la noticia del edicto lo golpea con fuerza inesperada. Esa noche, camina por las calles de Roma, visitando los templos que conoce desde niño. En el templo de Venus y Roma, el más grande de la ciudad, encuentra a un grupo de sacerdotes ancianos. Están realizando una última ceremonia. No hay música, no hay procesión elaborada.
Solo hombres viejos, con lágrimas en los ojos, murmurando plegarias que saben que nadie más pronunciará después de esta noche. Perdónanos, susurra uno, no por nosotros, sino por todos los que vendrán después y nunca conocerán tu nombre. Priscus siente algo quebrarse en su pecho. No es fe exactamente, es algo más profundo. Es la conexión con sus antepasados, con la continuidad de Roma, con la identidad misma de lo que significa ser romano. Todo eso está siendo cortado deliberadamente por edicto imperial. Las crónicas de este periodo describen escenas devastadoras. En Alejandría, turbas cristianas, con el apoyo de soldados imperiales, asaltan el Serapeum, el gran templo de Serapis. Es uno de los edificios más impresionantes del mundo antiguo, con su estatua colosal del dios. Los asaltantes destruyen la estatua, saquean la biblioteca anexa, demuelen las columnas. Un testigo pagano escribe: Serapis no hizo nada para defenderse. Cayó como cae un hombre mortal. ¿Qué sintieron los devotos de Serapis al ver esto? La mezcla de horror, traición y quizás algo peor, duda. Si Serapis era realmente un dios, ¿por qué no castigó a los profanadores? ¿Por qué no defendió su propio templo? La falta de respuesta divina es, en cierto sentido, más devastadora que la destrucción física, porque confirma lo que los cristianos han estado diciendo. Estos no son dioses reales, son solo piedra y metal. Pero la resistencia no se rinde fácilmente. Viajemos al corazón de Grecia, a Atenas, baluarte de la antigua filosofía. Aquí, en la Academia de Platón, los filósofos neoplatónicos continúan enseñando las viejas verdades. Argumentan que los dioses son reales, que las experiencias de siglos de devoción no pueden ser simplemente descartadas. Conozcamos a Proclo, uno de los últimos grandes filósofos paganos que vive en el siglo V. Proclo es brillante, erudito, dedicado. Escribe extensos comentarios sobre Platón. Desarrolla elaboradas teologías que intentan hacer sentido del panteón clásico en términos filosóficos. Cada noche, realiza los rituales tradicionales en privado, porque ahora es peligroso hacerlo públicamente. Proclo sabe que está luchando una batalla perdida. Sus estudiantes son cada vez menos numerosos. Las autoridades cristianas lo miran con sospecha. Los fondos para la academia están desapareciendo, pero no puede detenerse. Porque si él se detiene, si la última voz que defiende a los dioses se silencia, entonces el olvido será completo. Los testimonios arqueológicos de este periodo muestran un patrón trágico: templos convertidos en iglesias, estatuas de dioses decapitadas, inscripciones borradas, pero también muestran resistencia pasiva. En algunas casas privadas se han encontrado pequeños altares ocultos, estatuillas de dioses enterradas cuidadosamente, como si sus dueños esperaran un día poder venerarlas de nuevo. Amuletos con símbolos paganos escondidos en tumbas cristianas. Esta resistencia clandestina continúa durante generaciones. En el campo, lejos de las ciudades donde el control imperial es más fuerte, los campesinos continúan con prácticas que técnicamente están prohibidas. Dejan ofrendas en manantiales sagrados. Realizan rituales de fertilidad que sus antepasados realizaban. Murmuran nombres de dioses que ya no se enseñan. Pero cada generación que pasa, el conocimiento se diluye más. Un abuelo le enseña a su nieto un ritual, pero ya no recuerda exactamente por qué se hace. El nieto lo transmite a su hijo, pero con aún menos contexto. Eventualmente, se convierte en superstición sin contenido religioso claro. El dios ha desaparecido, pero el gesto vacío permanece, como un eco que se desvanece. Y luego está el destino de los textos. Las bibliotecas del mundo antiguo,
Contenían miles de himnos, oraciones, tratados teológicos dedicados a los dioses paganos. La mayoría se perdió. Algunos fueron deliberadamente destruidos por considerarse heréticos. Otros simplemente no fueron copiados, porque los escribas cristianos que controlaban la producción de libros no veían valor en preservarlos. Pensemos en esto. ¿Cuántos himnos a Zeus se cantaron durante los 1000 años en que fue adorado? ¿Miles? ¿Decenas de miles? Sobreviven menos de 100. El resto, silencio. Desaparecieron sin dejar rastro, como lágrimas en la lluvia. Pero el momento más desgarrador quizás ocurre no en los templos urbanos, sino en los lugares remotos. Imaginemos las montañas de Anatolia en el año 550. Una pequeña comunidad aún adora a un dios local de las tormentas, cuyo nombre se ha olvidado incluso en los textos antiguos. Es una reliquia de un mundo más antiguo que Roma, que Grecia, que las grandes civilizaciones del Mediterráneo. Una anciana sacerdotisa, la última que conoce los rituales completos, está muriendo. Su nieta está a su lado. Memoriza esto. Susurra la anciana y comienza a recitar una plegaria en una lengua que nadie más habla. La nieta escucha, pero su atención se desvía. Es joven. Le han enseñado que estos dioses son demonios. Tiene miedo de lo que podría sucederle si alguien descubre que su abuela practica las viejas costumbres. La anciana muere. La plegaria muere con ella. El dios, que había sido invocado en esas montañas durante 3000 años, ya no tiene voz humana que lo llame. Nadie anunció su fin. No hubo ceremonia de despedida. Simplemente dejó de ser. Esta escena se repite en 1000 lugares, de 1000 formas diferentes. Cada una es una pequeña apocalipsis privada, el fin de un mundo. Y la suma de todas estas pequeñas muertes es el crepúsculo de los dioses. Pero los dioses no desaparecen completamente. No pueden, porque habían sido entretejidos demasiado profundamente en el tejido de la cultura humana. Sus nombres pueden olvidarse, sus templos pueden caer, pero sus huellas permanecen. Avancemos en el tiempo. Europa medieval. El cristianismo domina completamente. Las antiguas religiones son solo una memoria borrosa, catalogadas por cronistas cristianos como errores de los paganos. Pero si miramos de cerca, si escuchamos atentamente, podemos oír los ecos. Imaginemos un monasterio en Irlanda, siglo VIII. Un monje llamado Cormac está copiando manuscritos antiguos. Entre los textos cristianos, encuentra fragmentos de historias sobre dioses anteriores, el Dagda, Lugh, Brigid. Estas historias son peligrosas, recuerdos de un pasado pagano. Pero Cormac es irlandés antes de ser monje. Estas historias son de su pueblo, así que las copia, pero añade una nota. Esto es solo literatura, no doctrina. Los antiguos irlandeses creían estas cosas en su ignorancia. Gracias a monjes como Cormac, fragmentos de mitologías paganas sobreviven. No intactos, ciertamente, cristianizados, sanitizados, contextualizados como meras fábulas, pero sobreviven. Y en siglos futuros, cuando estudiosos comiencen a redescubrir el pasado pagano, estos fragmentos serán tesoros invaluables. Los testimonios lingüísticos revelan algo fascinante. Los días de la semana en lenguas germánicas aún llevan los nombres de dioses muertos. Martes es el día de Tyr, miércoles es el día de Woden, Odín. Jueves es el día de Thor, viernes es el día de Frigg. Millones de personas pronuncian estos nombres cada semana sin saber que están invocando antiguas deidades. En español, aunque las influencias son diferentes, también hay ecos. Marzo viene de Marte, junio de Juno. Cada vez que decimos estos meses, estamos preservando inadvertidamente la memoria de dioses romanos.
son fantasmas lingüísticos, presencias espectrales en nuestro lenguaje cotidiano. Pero hay sobrevivencias más directas. Viajemos a las montañas de Lituania, último bastión del paganismo en Europa. Aquí, increíblemente, las antiguas religiones sobrevivieron hasta el siglo XIV. Cuando finalmente fueron cristianizados, los lituanos preservaron memorias detalladas de sus dioses. Perkunas, el dios del trueno; Laima, la diosa del destino; Gemina, la diosa de la tierra. Conozcamos a Jonás, un campesino lituano del siglo XV. Jonás fue bautizado cristiano, pero su abuela le contó historias de los viejos tiempos, cuando se hacían sacrificios en los bosques sagrados. Jonás no cree exactamente en esos dioses, pero cuando hay una tormenta terrible, cuando los rayos caen cerca de su casa, sin pensar murmura: «Perkunas, perdónanos». Es un reflejo, una conexión con una memoria ancestral que el cristianismo no ha borrado completamente. Los folclores europeos están saturados de estos ecos. Los duendes irlandeses son probablemente vestigios de los Tuatha de Danann, las antiguas deidades célticas. Las hadas del folclore inglés pueden ser memorias distorsionadas de espíritus de la naturaleza precristianos. Santa Brígida, la santa más popular de Irlanda, tiene notables similitudes con Brigid, la diosa pagana del mismo nombre. ¿Es esto sincretismo deliberado o memoria cultural profunda que no puede ser completamente erradicada? Probablemente ambos. Los conquistadores espirituales aprendieron que es más fácil transformar que destruir. Dale a las personas una figura cristiana que satisfaga las mismas necesidades que satisfacía el Dios antiguo, y la transición será más suave. Pero hay otro tipo de legado, más filosófico. Las grandes preguntas que las religiones paganas planteaban no desaparecieron con los dioses. ¿Cómo entendemos el sufrimiento? ¿Cuál es nuestro lugar en el cosmos? ¿Qué sobrevive de nosotros después de la muerte? El cristianismo ofreció sus respuestas, pero las preguntas eran las mismas que los adoradores de Osiris, Mitra, Dioniso habían formulado. Avancemos más en el tiempo. El Renacimiento. Europa está redescubriendo los textos clásicos. Humanistas como Marsilio Ficino están leyendo a Platón. Traducciones de himnos órficos, textos herméticos que preservan fragmentos de teologías paganas. Y algo extraordinario sucede. Estos dioses muertos comienzan a resucitar, no como objetos de adoración, pero sí como símbolos culturales. Los pintores del Renacimiento llenan sus lienzos de dioses grecorromanos. Venus, Apolo, Marte vuelven a la vida en el arte, aunque ya no en el culto. Los poetas los invocan en sus versos. Los filósofos debaten sobre la sabiduría contenida en los mitos antiguos. Es una resurrección extraña. Los dioses están muertos como objetos de fe, pero vivos como componentes de la cultura. Conozcamos a Isabella, una mujer educada del Renacimiento italiano. Isabella colecciona estatuas antiguas de dioses grecorromanos. No las adora, sería herejía, pero las aprecia como arte, como conexiones con un pasado glorioso. En su estudio tiene una pequeña estatua de Atenea. Cuando enfrenta una decisión difícil, a veces mira la estatua y piensa: ¿qué haría la diosa de la sabiduría? No es oración. ¿Es qué? ¿Meditación? ¿Juego intelectual? ¿O un eco muy tenue de algo más antiguo? Y luego está el impacto psicológico. Carl Jung, en el siglo XX, argumentará que los dioses antiguos representan arquetipos del inconsciente colectivo que nunca desaparecieron realmente porque son aspectos permanentes de la psique humana. El héroe, el sabio, la madre, la doncella, el embaucador
Todas estas figuras aparecen en mitologías de todo el mundo porque reflejan patrones profundos de experiencia humana. ¿Tenía Jung razón? Es debatible. Pero lo que es innegable es que los dioses antiguos continúan resonando. ¿Por qué películas, libros, videojuegos del siglo XXI aún invocan a Zeus, Thor, Anubis? ¿Por qué? Hay algo en estas figuras que trasciende su contexto histórico original. Son poderosos como símbolos, como narrativas, como formas de pensar sobre el poder, el destino, la mortalidad. Pero también debemos ser honestos sobre lo que se perdió. La mayoría de los dioses del mundo antiguo no sobrevivieron ni siquiera como símbolos culturales. Desaparecieron tan completamente que ni siquiera sabemos sus nombres. Pensemos en las culturas preincaicas de los Andes. ¿Qué dioses adoraban los Chavín, los Moche, los Nazca? Tenemos imágenes de figuras sobrenaturales en su arte, pero no sabemos sus nombres, sus historias, sus significados. O pensemos en las culturas del Valle del Indo, una de las primeras civilizaciones urbanas del mundo, con ciudades planificadas y comercio de larga distancia. Sin duda tenían religiones complejas, pero su escritura no ha sido descifrada. No podemos leer sus textos. Sus dioses son completamente mudos para nosotros. Esta es la verdadera tragedia del olvido. No solo que los dioses mueren, sino que mueren sin testigos que recuerden siquiera que existieron. Es como si nunca hubieran sido. Y si los dioses pueden desaparecer tan completamente, ¿qué dice eso sobre la permanencia de cualquier cosa que los humanos crean? Hoy, en el siglo XXI, vivimos en un mundo donde muchas personas no creen en dioses en absoluto. El ateísmo y el agnosticismo son cada vez más comunes, especialmente en sociedades desarrolladas. ¿Es esto el destino final? ¿La muerte no solo de dioses específicos, sino del concepto mismo de lo divino? O quizás no, porque aún vemos a las personas creando nuevas formas de espiritualidad, nuevas narrativas de significado. El impulso humano de conectar con algo más grande que nosotros mismos parece ser persistente. Los dioses cambian, se transforman, a veces desaparecen, pero la necesidad humana que los creó, esa permanece. Y en los márgenes, en lugares que la modernidad no ha penetrado completamente, algunos de los viejos dioses aún tienen adoradores. En partes de India, en algunas comunidades africanas, en rincones remotos del mundo, tradiciones que se remontan a la antigüedad aún se practican. Son raras, están amenazadas, pero existen. Pequeñas llamas que se niegan a extinguirse. El legado de los dioses muertos es complejo. Están en nuestro lenguaje, en nuestro arte, en nuestras estructuras de pensamiento. Están en las preguntas que aún nos hacemos sobre el significado y el propósito. Y están en el recordatorio constante de que todo, incluso lo que parece más eterno, puede desaparecer. Incluso los dioses son mortales. Y si los dioses pueden morir, ¿qué no puede? Hemos viajado juntos a través de milenios. Desde las primeras voces humanas dando nombre a las fuerzas invisibles del mundo, hasta el silencio que se instala cuando la última plegaria se pronuncia y nadie más recuerda. Desde los templos magníficos donde el incienso ardía día y noche, hasta las ruinas cubiertas de musgo donde el viento susurra entre columnas rotas. Y ahora, mientras nuestra noche juntos llega a su fin, regresemos a la pregunta que nos planteamos al principio. ¿Qué le sucede a un Dios cuando nadie lo recuerda? Hay múltiples respuestas, y todas son ciertas a su manera. Una respuesta es simple y brutal. El Dios desaparece, completamente, como si nunca hubiera existido. Porque un Dios, a diferencia de una montaña o un río, no tiene existencia independiente de la creencia humana. Es una creación colectiva de imaginación, necesidad, esperanza
Cuando la comunidad que lo sostenía se dispersa o muere, el dios muere con ella. No hay eternidad para los dioses sin adoradores. Son inmortales solo mientras alguien los recuerde. Pero hay otra respuesta, más sutil. Los dioses se transforman, se ocultan bajo nuevos nombres, se fusionan con otras deidades, sobreviven como símbolos, como días de la semana, como festividades que ya no comprendemos completamente. El Dagda se convierte en un duende en el folclore. Brigid se convierte en una santa. El solsticio de invierno se convierte en Navidad. Los dioses no desaparecen, se disfrazan, se adaptan, esperan. ¿Quién puede decir qué antiguos espíritus aún caminan entre nosotros, apenas reconocibles bajo vestimentas nuevas? Y hay una tercera respuesta, quizás la más profunda. Los dioses nunca fueron realmente lo que parecían. No eran seres externos que exigían adoración. Eran proyecciones de nuestras propias necesidades, miedos, esperanzas. Eran formas de dar sentido a un universo incomprensible. Y en ese sentido, nunca pueden morir completamente, porque mientras los humanos busquen significado, mientras intentemos entender nuestro lugar en el cosmos, estaremos creando dioses. Quizás no con templos y sacrificios, quizás con ideologías, con narrativas, con las historias que nos contamos sobre quiénes somos y por qué estamos aquí. Pensemos en Nerit, la guardiana de historias junto al Mar Negro; en Lugalsha, el sacerdote de Inanna en Uruk; en Merenra, que veía el ocaso de Cnum; en Marco Aurelio Antonino, dividido entre mundos; en Lucio Caecilius, llorando la muerte de Júpiter; en la anciana sacerdotisa en las montañas de Anatolia, murmurando la última plegaria a un dios sin nombre. Todos ellos vivieron con la certeza de que sus dioses eran reales, eternos, importantes, y todos estaban equivocados. Pero también estaban en lo correcto, porque sus dioses eran reales en la única forma que importa. Eran reales para ellos. ¿Qué nos enseña esto sobre nuestras propias certezas? Hoy, muchos de nosotros adoramos diferentes dioses, o ninguno. Tenemos nuestras propias verdades que consideramos absolutas. Pero la historia nos susurra un recordatorio inquietante. Todo pasa. Las verdades de una época se convierten en las supersticiones de otra. Los templos de hoy son las ruinas de mañana. Los dioses de hoy son los fantasmas de mañana. ¿Es esto motivo de desesperación? Quizás. O quizás es liberador. Porque si todo es transitorio, si incluso los dioses son mortales, entonces tenemos permiso para crear, para cambiar, para buscar. No estamos atados a verdades eternas. Somos libres de construir nuestros propios significados, sabiendo que no durarán para siempre, pero sabiendo también que no necesitan hacerlo. Los fantasmas de los dioses caminan entre nosotros, en cada palabra que usamos sin conocer su origen, en cada gesto ritual que realizamos sin comprender por qué, en las preguntas que aún nos hacemos sobre el sufrimiento, el propósito, el destino. No son los mismos dioses que nuestros antepasados adoraban, pero son sus herederos, sus ecos, sus transformaciones. Y quizás eso es suficiente. Quizás la inmortalidad real no es nunca cambiar, sino transformarse constantemente, adaptarse, sobrevivir en nuevas formas. Los dioses específicos mueren, pero lo divino, sea lo que sea, persiste. Porque es parte de lo que significa ser humano, buscar algo más grande que nosotros mismos, dar nombre a lo innombrable, encontrar patrones en el caos, crear significado en un universo que quizás no tiene ninguno. Así que esta noche, mientras te preparas para dormir, piensa en todos aquellos que vinieron antes, en las generaciones incontables que miraron las mismas estrellas que tú miras ahora, pero las vieron pobladas de dioses que ya no existen.
Piensa en las plegarias susurradas en lenguas muertas, en los templos silenciosos donde una vez resonaron himnos, en los nombres olvidados de deidades que fueron el centro del universo para millones de personas. Y luego piensa en esto: 1000 años en el futuro, ¿qué recordarán de nosotros? ¿Qué de lo que consideramos importante sobrevivirá? ¿Y qué dioses, si alguno, seguirán siendo adorados? No tenemos respuestas, solo tenemos el presente, este momento, esta noche. Y en este momento, tú y yo hemos compartido un viaje a través del tiempo, honrando la memoria de dioses que nadie más recuerda. Por una noche, les hemos dado voz de nuevo. Por una noche, no están completamente muertos. Y quizás eso es lo más cercano a la inmortalidad que cualquiera de nosotros, dioses u humanos, puede esperar: ser recordado, aunque sea brevemente, en las mentes de aquellos que vendrán después. Ahora, viajero nocturno, quiero saber, ¿qué aspecto de esta historia te resonó más profundamente? ¿Fue el momento en que los últimos adoradores pronunciaron nombres que nadie volvería a decir? ¿Fue la resistencia de aquellos que se negaron a abandonar a sus dioses? ¿O fue quizás la transformación, la forma en que lo antiguo se oculta en lo nuevo? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría conocer tu perspectiva. Y si hay otros temas de la historia antigua que te gustaría que exploráramos juntos, otros rincones olvidados del tiempo que quisieras que ilumináramos por una noche, déjamelo saber también. Somnialis existe para estos viajes, para recordar lo olvidado, para dar voz a los silenciados. Si este viaje te ha acompañado, si has aprendido algo, si te ha hecho pensar o sentir o preguntarte, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana exploramos nuevos horizontes del pasado humano. No solo las grandes historias que todos conocen, sino también las pequeñas, las olvidadas, las que se perdieron en las grietas de la historia oficial. Buscamos entender cómo llegamos a ser quienes somos. Y en ese proceso, quizás descubrimos algo sobre quiénes podríamos llegar a ser. Volvamos ahora al inicio. ¿Recuerdas? Comenzamos en el silencio de un templo vacío, el último suspiro de fe antes del olvido. Esa imagen nos ha acompañado toda la noche, una presencia espectral en cada historia que compartimos. Ahora, cierra los ojos si aún no lo has hecho. Imagina ese templo una última vez. Las paredes de piedra, las columnas que se elevan hacia la oscuridad, el altar donde 1000 manos dejaron 1000 ofrendas. Puedes casi escuchar el eco de antiguas plegarias, como murmullos en el borde de la audición. Siente el peso del silencio. No es el silencio de un lugar que nunca tuvo vida, es el silencio de un lugar que rebosaba de vida y ahora está vacío. Es el silencio después de que la última nota de música se desvanece. Pero el silencio no es el fin, porque tú estás aquí, porque recordamos, y en ese recordar, por un momento, los dioses muertos respiran de nuevo, no como eran. Quizás nunca fueron realmente como los imaginamos, pero como ecos, como posibilidades, como recordatorios de que todo lo que consideramos permanente es temporal, y todo lo que consideramos perdido puede, de formas inesperadas, regresar. Duerme bien esta noche, viajero del tiempo. Descansa en la sabiduría de que eres parte de una cadena ininterrumpida de humanos que miran hacia el cielo nocturno y se preguntan: no estás solo, nunca lo has estado. Los fantasmas de los dioses, los ecos de incontables generaciones, te rodean, no con amenaza, sino con compañía silenciosa. Que en tus sueños camines por templos que ya no existen, que escuches himnos en lenguas olvidadas, que conozcas a las personas que dedicaron sus vidas a dioses que hoy son solo nombres en libros polvorientos.
o ni siquiera eso, y que despiertes mañana con una apreciación renovada de lo precioso y frágil que es todo, lo sagrado y lo profano, lo recordado y lo olvidado, lo eterno y lo efímero. Hasta la próxima noche que viajemos juntos, hasta el próximo horizonte del pasado que exploremos. Buenas noches desde Somnialis. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe y que el futuro te inspire. Duerme bien.